muy, muy, muy interesante desde cualquier ángulo que se le vea, ¿no? Porque yo creo que España, en muchos sentidos, sigue considerando a México realmente en su territorio, en su zona de influencia. De hecho, España, a la hora de referirse a Latinoamérica, no dice Latinoamérica, dice Iberoamérica, ¿no? Es decir, todo ese terreno que nosotros descubrimos y conquistamos se llama Iberoamérica, ¿no? Porque además, cuando uno les dice, no, 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 es Latinoamérica, y yo recuerdo haber tenido una conversación con don Francisco Fernández Ordóñez, que en paz descanse, exministro de Relaciones Exteriores de España, y yo le decía, ¿y por qué se oponen tanto que nosotros nos llamamos a nosotros mismos Latinoamérica? Y me decía, pero ustedes qué tienen de latinos, ustedes no tienen nada de latinos, son aborígenes. Entonces, te das cuenta de este menosprecio, de esta visión, ¿sabes? De esta insufrible condescendencia con que España sigue viendo a Latinoamérica en general y a México en particular. Yo recuerdo alguna vez que me invitaron a dar una conferencia en la Casa de las Américas, allá en Madrid, a propósito de esta compleja y tumultuosa relación entre México, América Latina y España. Y yo les decía, a ver, hay algo que no entiendo. Ustedes presumen de habernos descubierto, de habernos conquistado. Y sin embargo, hoy es el país con más déficit de conocimiento de la realidad de México y del resto de América Latina. Y es muy Sí, cierto que bueno, hoy, es más, los jóvenes en México o en América Latina, en Colombia, en donde sea, saben más de España que los jóvenes españoles saben de América Latina. No tienen ni la más remota idea de la realidad política, de lo que se está viviendo en México. En fin, este déficit de desconocimiento te habla precisamente de esta petulancia, de esta arrogancia de los españoles que nos insisten ver como nación colonizada, nación conquistada. Creen que en cierto sentido seguimos debiendo el idioma, la religión, en fin, y ya casi no hay, tú pregúntale a cualquier madrileño o cualquiera, oiga, ¿usted sabe quién fue Lázaro Cárdenas? La inmensa mayoría te va a decir quién era Lázaro Cárdenas. Y tienen una estatua de Lázaro Cárdenas en el Parque Norte, al lado del Hospital de la Paz, pero cuando pasa ahí la gente y le pregunta, ¿sabe quién es ese personaje? La gente no sabe ni quién es Lázaro Cárdenas. Y se da la circunstancia que Lázaro Cárdenas fue el hombre que le dio refugio a muchos republicanos que huyeron, que fue el que permitió, lo decía el presidente, hubo una época de la España empobrecida, mucha gente se vino a hacer las Américas, como le decían, pero eso ya se les olvidó. Y ese es el tema que tiene, el problema que tiene la monarquía española con el rey Felipe. Tienen una memoria muy flaca y yo creo que ya no se acuerdan y por eso esa falta de gratitud hacia este hemisferio, hacia este país que los recibió con los brazos abiertos. ¿Cuántos descendientes de españoles republicanos llegaron a México, se crearon aquí? ¿Cuántas instituciones fueron creadas? La lista es infinita realmente. Y finalmente el presidente, digamos, quizá en un intento por de alguna manera, porque él dice que el pleito, y así tiene que ser, es no tanto con el gobierno, sino con la monarquía española, que es, desde mi punto de vista, la monarquía española está viviendo una de sus etapas más jodidas, con escándalos de infidelidad de la reina Leticia, que han salido por aquí, por allá, el rey, que le dicen el rey cuernudo, en fin, la monarquía, y esto que te estoy diciendo, que ha habido infidelidades y todo esto, no lo vas a ver en ningún medio español, ni en la televisión, no lo vas a ver. Primero se enteran los españoles afuera de España de las infidelidades de la reina Leticia antes que los españoles que están viviendo en España, de lo cual te habla también de este control de medios de comunicación. Y finalmente el presidente trató un poco de congraciarse con el pueblo español
diciendo, bueno, el pueblo español es un pueblo de gente trabajadora, de un pueblo de gente progresista, casi casi de izquierda, pero eso, la neta del planeta, Mr. President, yo se lo digo, España en su mayoría es conservadora. Y si no fuera tan conservadora, no hubieran corrido a gorrazos a la República para restablecer la monarquía y después entregarle el poder a un personaje como el general Francisco Franco. Así es que yo creo que el presidente en este sentido demostró tener más sentido de la historia y más sentido de la importancia de la trascendencia de la relación entre los dos países. Desafortunadamente, todavía en España hay este dejo de condescendencia, ¿no? Quieren vernos a América Latina y a México como una nación supeditada a su propio imperio, un imperio que, por cierto, ya no existe más. Y eso de la infidelidad es solamente un tema. Acuérdense del rey que se iba de casa a África y los temas de corrupción. En fin, mi querido Jaime, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus redes y a tus espacios? Dentro de hora y media ya los espero en No Apto para Cínicos. Vamos a hablar de esto y muchos otros temas. También me pueden encontrar a través de las redes sociales @Jaime Yo Uno. Y te mando un abrazo inmenso, querido Vicente, lo mismo que al maestro Paco. Y pues nos vemos en la próxima. Claro que sí, Jaime. Paco, vamos a cerrar con tus comentarios, tus reflexiones, tus opiniones sobre estos temas. Una gran variedad de temas que han quedado hoy sobre la mesa. A Vicente, Jaime, mira, yo más bien estoy sorprendido cuando parecía que el impasse en las relaciones México-España pasaba ya había superado el desencuentro que empezó en marzo de 2019 cuando López Obrador le pide al rey de España que admita las responsabilidades históricas